Simplemente un documento aprobado por ley. Exacto. Sí. Una nomás. ¿Quién elabora el presupuesto? El ejecutivo. ¿Quién lo aprueba? El legislativo. Legislativo. Así funciona, ¿ya? Ya está, ya, muy bien. ¿Ese presupuesto para cuánto tiempo es? ¿Para cuánto tiempo? Un año, ¿no es cierto? Un año. ¿Cómo se llama? Un año fiscal, un periodo fiscal, un año fiscal. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Cuándo comienza el año fiscal? ¿Cuándo termina? El 31 de 31 de... Ya, ¿no es cierto? Entonces ahí teníamos el proceso, la elaboración del presupuesto, ¿no es cierto? Muy bien. Dentro del proceso del presupuestario, ¿cuántas etapas tenía? Cinco etapas. Primera etapa, programación. La programación, ¿no es cierto? Después de la programación, formulación. Y después de la formulación, aprobación. ¿No es cierto? Que el Poder Ejecutivo, ¿hasta cuándo tiene plazo para llevarlo al Congreso? 30 de agosto. ¿No es cierto? ¿Cuánto tiempo falta? 7 días. 30 de agosto, ¿qué se celebra? El Día del Choro, ¿no es cierto? ¿Por qué el Día del Choro? Policía. El día de la policía, el choro con uniforme. ¿Sí? Ya sé, muy bien, ¿ya? Entonces, el 30 de agosto, ¿no es cierto? Entonces, el Ejecutivo tiene como último día para remitir el anteproyecto de presupuesto, el anteproyecto, para remitirlo al Congreso, para remitirlo a discusión, a debate, etcétera, ¿no es cierto? Muy bien, ¿ya? Después, el Congreso también tiene su placito para poder aprobar. ¿Cuál es el...? 30 de noviembre. 30 de noviembre, ¿no es cierto? Entonces, ¿sabes? Tú dices, después de que lo entrega, 3 meses, ¿no es cierto? Del 30 de agosto, 3 meses. ¿Por qué? Septiembre, octubre, noviembre, ¿no es cierto? Y el último día de noviembre, ese día se tiene que aprobar, el 30 de noviembre, ¿no es cierto? Y habíamos dicho también que si el Poder Legislativo no lo aprueba, ¿quién lo aprueba? El presidente, mediante decreto legislativo, ¿no es cierto? Y su plazo también hasta mediados de diciembre, ¿no es cierto? Muy bien, ahora, algo más. Tú sabes que toda ley, antes de entrar en ejecución, debe ser publicada, ¿no? Muy bien. ¿En qué diario se publica el presupuesto? El peruano, diario oficial, el peruano. ¿Y cuál es el plazo máximo? 31 de diciembre. Ese es el plazo máximo para publicar. ¿Sabes por qué? Porque tú sabes que toda ley, ¿cuándo entra en vigencia? Al día siguiente de su publicación. Entonces, el presupuesto entra en vigencia el primero de enero. Por consiguiente, ¿cuándo será su último día de publicación? El 31 de diciembre. Porque al día siguiente ya va a entrar en ejecución, ¿no es cierto? Entonces, sí funciona, ¿ya? Después de la aprobación, ¿qué viene? La ejecución. La ejecución del presupuesto es la concreción. ¿Y quién lo realiza esa ejecución? ¿Quién lo realiza? A los órganos asignados que se les da el presupuesto. Por ejemplo, las obras de Julián, ¿quién lo hace? El gobierno local. En la región, ¿quién hace? Gobierno regional. Ahí está la ejecución, ¿no es cierto? Muy bien, ¿ya? Ya está. Después de la ejecución, control y evaluación, ¿no es cierto? Primero hay un seguimiento, una supervisión y por último una fiscalización. Seguimiento, ¿quién lo realiza el seguimiento? El Ministerio de Economía y Finanzas indirectamente. Hay un órgano especializado para hacer ese seguimiento. ¿Cómo se llama? Dirección General del Presupuesto Público, ¿no es cierto? Y la supervisión, ¿quién hace la supervisión? La Contraloría. Y por último la fiscalización, el Congreso de la República, ¿no es cierto? Entonces, esos son los últimos pasos del control y evaluación. ¿Ya? Después de eso viene esto, ya nos hemos quedado, ¿no? Eso es lo que vamos a chambear hoy día, ¿ya? Eso es la estructura del presupuesto, hacemos preguntas, entonces hacemos sector externo, ¿ya? Muy bien. Principios del presupuesto, ¿no es cierto? ¿Sabes, Hito? Cuando tú entras a la página del Ministerio de Economía y Finanzas, tú vas a encontrar casi 20 principios y un poquito más de repente, ¿ya? Pero de las cuales 7 principios son las más importantes. Dentro de ellos tenemos el principio de equilibrio presupuestal. El equilibrio presupuestal nos dice que el presupuesto debe ser aprobado en equilibrio. Todo debe ser aprobado en equilibrio, ¿no es cierto? Muy bien. Tanto los ingresos como los egresos en equilibrio, ¿no es cierto? Ese es este principio que nos dice que no debe faltar
ni debe sobrar. Bueno, que sobre está bien, porque aumenta el tesoro nacional, pero que falte no, ¿no es cierto? No debe faltar, ¿ya? Ese es el equilibrio presupuestario, ¿ya? Siguiente principio, el principio de claridad. El principio de claridad nos dice que los presupuestos deben ser claros, de fácil entendimiento, de fácil comprensión, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que fácilmente puedan ser aprobados. ¿Quién lo aprueba? El Congreso de la República. O sea, para que puedan ser aprobados fácilmente también, ¿no es cierto? Para que no se demoren mucho en su aprobación, ¿ya? Entonces, ese es el principio de claridad. Deben ser de fácil comprensión para los congresistas y también debe ser de fácil comprensión para los ciudadanos. ¿Sabes por qué? Cuando el presupuesto es publicado, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el derecho de saber cuánto de recursos nos está mandando a nuestra localidad. Entonces tú debes saber. Y si es de fácil comprensión, tú también fácilmente lo vas a poder entender, ¿no es cierto? Es nuestro derecho, ¿ya? Muy bien. Siguiente. El principio de exclusividad nos dice que el presupuesto deben ser aprobados exclusivamente por el Congreso de la República. Ese es el principio de exclusividad, ¿no es cierto? Ya está ya. Nadie más lo puede aprobar, solamente el Congreso de la República mediante una ley. Pero hay una excepción, excepto si es que sobrepasa el tiempo límite, ¿no es cierto? ¿Cuál era el tiempo límite? 30 de noviembre, ¿no es cierto? O sea, si hasta el 30 de noviembre no lo han aprobado, dice, el presidente lo va a aprobar mediante decreto legislativo, ¿no es cierto? Muy bien, ya, y su plazo también hasta mediados de diciembre, ¿ya? Muy bien, pero este principio nos dice que ellos nomás lo pueden aprobar, siempre y cuando no sobrepasen el tiempo límite, ¿no es cierto? Siguiente, principio de exactitud. Los presupuestos se hacen exactos viendo las necesidades del Estado, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno, se toma en cuenta el tamaño de población y el tamaño de necesidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿a quién le darán más presupuesto? ¿A Puno o a Arequipa? Arequipa, por tamaño de población, ¿no es cierto? Sí. ¿A quién le darán más presupuesto? ¿A aquellos sectores donde han sido totalmente azotados por el fenómeno del Niño o a aquellos que no tanto? Aquellos que tienen más necesidades, ¿no es cierto? Entonces, ese es el principio de exactitud. Se deben dar, dice, en algunos sectores más de acuerdo a sus necesidades y exactamente de acuerdo a sus necesidades también, ¿no es cierto? Muy bien, ¿ya? Y también de acuerdo a lo solicitado por los alcaldes, porque el presupuesto, ¿quién lo solicita? Los alcaldes, gobiernos locales, ¿no es cierto? Ellos hacen un presupuesto participativo donde llaman a toda la población, oye, vengan a ayudarnos a hacer el presupuesto para el año que viene, así dice, ¿no es cierto? Siguiente, el principio de universalidad. Este principio nos dice que, ¿no es cierto? Primero, deben estar, anota, deben estar todos los ingresos, y también deben estar todos los egresos, ¿no es cierto? Egresos. Todo debe estar, ¿no es cierto? De todos los sectores de la economía, de los gobiernos locales, gobiernos regionales, del sector educación, sector salud, sector transporte, de todos los sectores, ¿no es cierto? Porque todos los sectores necesitan, todas las dependencias del Estado, ¿no es cierto? Muy bien, en ahí se deben plasmar todos los ingresos y todos los egresos, uno, ¿no es cierto? Y a su vez también deben ser, dice, para todas las entidades del sector público. Igualito, pues, si deben estar todos los ingresos, deben estar para todas las entidades, para todos los gobiernos regionales, gobiernos locales. Oye, hay un gobierno distrital chiquitito en la punta, para ellos también, ¿no es cierto? Para todos debe ser, ¿no es cierto? Ese es el principio de universalidad, ¿ya? Siguiente, principio de documentación. La documentación nos dice que debe ser acompañado de documentos. ¿Sabes cómo se llama ese documento? Se llama, anota, anteproyectos o anteproyecto, vamos a poner, ¿ya? Anteproyecto de presupuesto, ¿no es cierto? Ya sea. Ese es el principio de documentación, ¿no es cierto? Muy bien, para que sea proyecto tiene que ser aprobado, ¿no es cierto? Antes de ser aprobado va a ser un anteproyecto y va a ser acompañado de documentación, ¿no es cierto? Muy bien, ¿ya? Y por último, principio de publicidad. Dice, este principio nos indica que el presupuesto debe ser dado a conocer. O sea, nosotros debemos saber, ¿no es cierto? Eso es dar a conocer, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, ¿dónde se publican las leyes? Hemos dicho, en el diario oficial del peruano. Por consiguiente, ahí va a ser dado a conocer.
Ahora también te he dicho, ¿no? ¿Cuál es el último plazo para la publicidad? El último día de 30 publicidad. de noviembre. 31 de Ah. diciembre. ¿Ya? Dice, el último día de publicar el proyecto ley de presupuesto es el 31 de diciembre. ¿Sabes por qué? Porque al año que viene, el 1 de enero, ¿no es cierto?, entra en ejecución, ¿no es cierto? Entra en ejecución, ya se va a aplicar en aplicación, ¿no es cierto? Entonces, así es, ¿ya? Entonces, mi estimado hijito papá, esos son los 7 principios más importantes del presupuesto, principios del presupuesto, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a las cuentas, ¿no es cierto? Estructura del presupuesto, ¿ya? Ya está ya. Estructura del presupuesto. Dentro de la estructura del presupuesto tenemos dos cuentas muy importantes, ¿no es cierto? Dos cuentas. Fácil. Ingresos, Y egresos egresos o o gastos, que es lo mismo, ¿no es cierto? Muy bien. En este caso, ingresos fiscales, en el otro, gastos fiscales. Todo es fiscal. Oye, ¿por qué es fiscal? Porque es manejado por el Ministerio de Economía y Finanzas, en su mayoría, ¿no es cierto? Tanto los ingresos, más que todos los ingresos, ¿no es cierto? Por el MEF, ¿no es cierto? Ya está ya. Ingresos fiscales. Dentro de los ingresos tenemos 4 ingresos muy importantes, ¿no es cierto? Ingresos corrientes de capital, transferencias, ingresos por transferencias e ingresos financiamiento. por financiamiento, ¿no es cierto? Muy bien. Pregunta, dentro de los 4 ingresos, ¿cuál será el mayor ingreso o el ingreso más importante para él? Corrientes, ¿no es cierto? porque están los anota, ¿ya? tributos. Este es el mayor ingreso, ¿no es cierto? Ingreso del Estado, ¿no es cierto? Muy bien, ¿ya? En estos ingresos, como dice corrientes, todo aquello que dice corrientes son por operaciones comunes y corrientes, ¿no es cierto? Operación común y corriente, ¿no es cierto? Por ejemplo, una operación común y corriente, que el Estado reciba Tributos. impuestos, que el Estado reciba tasas, el Estado reciba contribuciones, ¿no es cierto? Es algo corriente, Multas. común y corriente, ¿no es cierto? Por eso es uno de los más importantes, es el mayor ingreso del Estado y es el más importante, ¿no es cierto? Este es el que mayor ingreso le genera al Estado, ¿ya? Ya estoy ya. Otro ingreso importante también son los ingresos de capital, ¿sabes, hijito? En los años 90, Concesiones y en los años capitalizaciones. ¿no es cierto? El Estado necesitaba plata, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Sabes? No había ingresos corrientes, necesitábamos plata. No había ingreso por financiamiento, o sea, nosotros queríamos prestarnos. No nos querían prestar. ¿Por qué no nos querían? Porque éramos conchudos, dicen nosotros, conchudos éramos, ¿no? ¿Y sabes qué ha hecho el Estado? Lo que tú dices, que ha hecho privatización. Todas las empresas del Estado lo ha privatizado. En esos años, el Estado ya no ha tenido ingresos corrientes, o ya no ha sido el más importante, sino ha tenido ingreso de capital. ¿Por qué? Porque ha privatizado, ha vendido sus recursos, ha hecho concesiones. Hasta la actualidad se hacen concesiones, ¿no? Sí. Pero en ese entonces, más que todo, ha privatizado. Ya ha privatizado. Entonces, en ese entonces ha tenido ingreso de capital. ¿Ya? Por ejemplo, lo que era Intel Perú, ¿no es cierto? Servicio de telefonía que pertenecía al Perú, ¿no es cierto? ¿La ha vendido a quién? A una empresa española llamada Telefónica, que ahora ha cambiado su denominación y ahora se llama Movistar, ¿no es cierto? ¿Has visto ya? Ya no le pertenece al Perú, ahora le pertenece a inversión extranjera, ¿no es cierto? Muy bien, ya, ingreso de capital. Siguiente, ingreso por transferencias, Donaciones. ingreso de transferencias, que Donaciones. son donaciones que el Estado recibe, donaciones de dinero, etcétera, ¿no es cierto? Y por último, los préstamos del Estado, que se llaman ingreso por financiamiento, ¿no es cierto? Financiamiento, préstamo. ¿El Estado se presta o no se presta? Sí se presta, de economías internacionales, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuál es el que presta? El Fondo Monetario Internacional, FMI. el Club de París, ¿no es cierto? Etcétera. Algunos órganos internacionales también prestan dinero, ¿no es cierto? Muy bien, ¿ya? Ahí está. Hasta acá hemos hecho ingresos. Ahora vamos a los gastos, ¿no es cierto? Dentro de los gastos corrientes, ¿no es cierto? Como Salarios dice, corriente para el sector es público. algo, para que te recuerdes, corriente, ¿ya? Es algo que el Estado siempre lo tiene que hacer. No Salarios y puede. sueldos a los Por profesores. Claro, por ejemplo, pago a los trabajadores del Estado. Estado,
¿no es cierto? A los congresistas, ministros, Contrato. todo trabajador del Estado, ¿no es cierto? Es algo común y corriente, a sus jubilados, etcétera, ¿no es cierto? Ahorita vamos a hacer eso, ¿ya? Otro gasto también importante, que también se hace, ¿no es cierto? Es el gasto de capital. Obras públicas. Las obras, compra de patrulleros, Puentes. ambulancias, etcétera, ¿no es cierto? Ajá, Muy bien, así acá es. está, gasto de capital, ¿no es cierto? Muy bien. Y por último, lo que siempre debe estar en el presupuesto, porque si este rubro no está, el presupuesto no se aprueba, que se llama servicio de la deuda pública, de la deuda externa, de la deuda pública, o sea, de la deuda del Estado. ¿El Estado debe o no? Sí, Amortizaciones debe, e ¿no es cierto? intereses. Mira, acá se ha prestado ingreso, Los ¿no es cierto? intereses. Pero su deuda también ha aumentado. Ahora tiene que Pagar. pagar. ¿Y dónde está? Servicio de la deuda pública. Amortizaciones e Amortización, intereses. interés, etcétera, ¿no es cierto? Dos rubros tiene, ¿no es cierto? Dos cuentitas, ¿ya? Ya está ya. Ahora mira, hijito, ¿cuál será el mayor gasto del Estado dentro de estos tres gastos? Ya te he dicho, el mayor... Servicio de la deuda. A ver, mira. El mayor ingreso, ¿cuál era? Ingreso corriente. El segundo más importante, ingreso de capital, ¿no es cierto? Muy bien. Ya, esos dos, los más importantes, ¿no? Puede variar. Ahora, en estos egresos, ¿cuál será el más Servicio. corriente? Es el corriente, ¿ya? ¿Es el Este es el corriente? mayor gasto. Porque ya te he dicho, ¿no? Es una obligación pagar a los trabajadores. Ese es uno, ¿ah? Ahora, el segundo más importante es el gasto de capital. Es importante, este es mayor que este. No es mayor que gasto corriente, es mayor que el servicio de la deuda pública. Ahora, este servicio, este es el que sí o sí debe estar. O sea, este en algún momento puede disminuir, puede bajar o de repente no estar, digamos, en algo hipotético, ¿no es cierto? No podría estar, pero este sí o sí tiene que estar. ¿Ya? Este sí, este es obligatorio. ¿Sabes qué es esto? Esta es la obligación que tiene el Estado con otras economías, ¿no es cierto? Muy bien, el pago de la deuda es una obligación, ¿ya? Muy bien, pero ahora, ¿cuál gasto es mayor? ¿Gasto corriente, gasto capital, servicio? Gasto corriente. ¿El segundo gasto más mayor? Gasto de capital. ¿Las obras son importantes o no? A ver, ¿qué es importante, más importante hacer? ¿Hacer obras o pagar la deuda? Hacer obras, ¿no es cierto? Entonces las obras Pero son más siempre importantes, tienen que ¿no es cierto? destinar a la Son deuda mayores. pública, si Pero, no, no se pero, aprueba el pero este sí o sí Ajá, debe estar, en el ¿no es presupuesto. cierto? De repente en menor proporción, pero debe de estar, ¿no es cierto? Muy bien, ¿por qué? Porque si no está, No se dice aprueba. esto, ¿en dónde dice? En la Constitución Política dice, si es que el servicio no existe, entonces el presupuesto no se aprueba. Por eso es obligación, ¿no es cierto? Muy bien, ¿ya? Entonces eso hemos hecho en términos generales, ¿no es cierto? Ahora vamos a más específico, ¿ya? Ingresos, vamos a los primeros. Ingresos corrientes, ¿ya? Acá está. Ingresos corrientes. Los ingresos corrientes son los ingresos que el Estado obtiene de forma común y corriente, ¿no es cierto? Muy bien, ¿ya? Acá el Estado no altera sus utilidades, sus cosas, los bienes que tiene, ¿no es cierto? Sus activos, no lo altera, ¿ya? Muy bien. Dentro de ellos tenemos impuestos, tasas y contribuciones. Venta de bienes y prestación de servicios y multas, sanciones y otros, ¿no es cierto? Muy bien. Dice, ingresos corrientes, que son los mayores ingresos. ¿Cuál será el mayor ingreso dentro de estos? ¿Cuál será? Impuesto, ¿no es cierto? El mayor ingreso del Estado está en el rubro de impuestos. Dentro de los impuestos, IGB, a la renta, selectivo al consumo, etcétera, ¿no es cierto? Dentro de todos los impuestos, ¿cuál es el mayor impuesto que mayor ingreso le genera al Estado? El impuesto general a las ventas. ¿Cuánto por ciento? 18%, ¿no es cierto? Es el IGB total. Estamos hablando del IGB total, 18%, ¿no es cierto? Ese es el mayor ingreso del Estado. Por eso todos los postulantes para ser presidente decían, ¿no? Vamos a bajar el IGB. Nosotros pagamos el IGB más caro de todos los países. Tenemos que bajar, ¿no es cierto? Entonces, cuando ha entrado el gobernante, ¿lo ha bajado? No, no lo ha bajado, sigue siendo 18%. ¿Por qué no lo ha bajado? Si es que lo baja, los ingresos disminuyen, van a disminuir. Si ese es el mayor y el más importante, ¿no es cierto? Entonces, por eso no lo bajan, ¿ya? Muy bien. En el rubro de impuestos están los mayores y el mayor ingreso es el impuesto general a las ventas. El segundo más importante, impuesto a la renta, dentro de sus 5 categorías, ¿no es cierto? Siguiente, tasas. Las tasas, ¿no es cierto? Las tasas son por licencias, por derechos y por arbitrios, ¿no es cierto? Son tasas.
Cuando pagamos tasas nosotros usuarios, generamos ingreso para el Estado, pero a su vez recibimos beneficios directos, así dice, ¿no es cierto? Muy bien, por ejemplo, licencias de funcionamiento, derechos de exámenes de admisión, derechos de partida de nacimiento, arbitrios por mantenimiento, igualito, ¿no? Se le da al Estado, pero recibimos un beneficio, ¿ya? Muy bien, siguiente, contribuciones. Las contribuciones son fondos para recibir una contraprestación, y generalmente, ¿a quién contribuimos? A dos más importantes. Contribución a salud, ¿no es cierto? Y contribución a ONP, también a Senati, Sensico, etc., ¿no es cierto? Pero más importante, salud y ONP, porque ese recurso se va al Estado, ¿no es cierto? Estamos en forma de contribución, ¿ya? Ahora, si yo pago a salud, si me pasa un accidente, voy a salud. ¿Me va a cobrar? No, porque he contribuido, ¿no es cierto? Ahora, si yo pago a ONP, ese es para un fondo de jubilación, y cuando me jubile, me va a pagar. Pero ahora que soy joven, yo estoy aportando a ONP, ingreso para el Estado, ingreso. Cuando sea viejito, la ONP me va a pagar. Eso ya no va a ser ingreso, ¿qué va a ser? Egreso, ¿no es cierto? Eso va a ser egreso, ¿ya? Ya está, entonces ahí tenemos, ¿ya? Otro, venta de bienes y prestación de servicios por parte del Estado y multas, sanciones y otros ingresos corrientes, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando tú no pagas algunos impuestos, la SUNAT te multa por varias UITs cuando infringes algo, ¿no es cierto? Entonces, eso también es un ingreso corriente. Esos son los ingresos corrientes, ¿ya? Muy bien. El segundo ingreso muy importante, y sobre todo este ha sido el importante ¿en qué gobierno? Alberto Fujimori, ¿no es cierto? En el gobierno de Alberto Fujimori, este ha sido un ingreso muy importante. ¿Por qué? Porque el Estado se ha desprendido de sus activos reales, ¿no es cierto? Muy bien, ¿ya? Y este ya. Ahora, dice en los años 90 que hemos tenido ingreso de capital, ¿no es cierto? Era necesario hacer esa privatización, era necesario, ¿no es cierto? O sea, sí o sí se debía hacer, porque no nos querían prestar de economías o órganos internacionales, no teníamos plata, no teníamos recursos, no había inversión, ¿no es cierto? Entonces, el Estado también no tenía plata, el Estado, ¿qué tenía que vender nomás? ¿Qué va a hacer, no es cierto? Pero no debía rematar, o sea, si nuestro recurso valía a Shen, ¿a cuánto lo ha vendido? A 10. 20%. A 10, Ajá. o sea, la vendió, o sea, casi nada, la ha vendido totalmente Sí, barato. digamos, estamos diciendo. Es una Pero sí es comparación, verdad. ¿no? Ya está, ya. Y ahora, de lo que ha recibido 10, 5 se lo ha guardado a su bolsillo y 5 lo ha invertido. O sea, más robo ha habido, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice, ¿no? Ese gobierno estaba jodido porque lo ha rematado en nuestra empresa y aparte se lo ha tirado la plata. Así dice, ¿no es cierto? Era necesario, pero no de esa forma, ¿no es cierto? Feamente ha sido, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Ya? Ingreso de capital. Dentro de ellos tenemos venta de activos, venta de inmuebles, venta de terrenos, ¿no es cierto? Venta de máquinas, venta. El Estado vende sus terrenos, sí vende. Sus inmuebles también vende. Sus máquinas también vende, los remata, ¿no es cierto? Y esto ya, ¿ya? Después, amortización e intereses, ¿no es cierto? Esos son ingresos, de alguna manera, que el Estado está haciendo ha hecho alguna inversión. El Estado ha prestado, ahora va a recibir reembolso. Reembolso, ingreso para el Estado, ¿no es cierto? O el Estado ha invertido financieramente, entonces esa inversión le genera rentabilidad, ¿no es cierto? En intereses, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces eso también es un ingreso, ¿ya? Ya está ya. Las amortizaciones que el Estado recibe, ingreso. Los intereses que el Estado recibe, ingreso, ¿no es cierto? O las privatizaciones, por ejemplo, venta de acciones. Acá está la privatización que hace el Estado, ¿no es cierto? ¿Privatizaciones de qué? De las empresas del Estado, ¿no es cierto? El Estado necesita plata, ¿qué hace? Privatiza sus empresas, ¿no es cierto? Los vende, por el día de hecho, ¿no? El gobierno de ese entonces lo ha rematado realmente, ¿no es cierto? Muy bien. Y por último, las concesiones. Las concesiones son alquileres de recursos del Estado, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué cosa se alquila? ¿Qué cosa el Estado está alquilando? La carretera, la minería, etcétera, ¿no es cierto? Muy bien, ¿ya? Esos alquileres, de alguna manera, como lo ha alquilado, el Estado lo está dando en alquiler, recibe una partecita. Si digamos de 100, el Estado recibirá 10. Y los 90, ¿quién se lleva? Aquel que está aquí
alquilando, la economía internacional, o sea, los países extranjeros que han invertido en ese alquiler, ¿ya? Una parte nomás dejan al Estado, ¿no es cierto? Pero esa partecita que dejan al Estado, eso es un ingreso también para el Estado, ¿ya? Ya está. Entonces, esos son los ingresos de capital que recibe el Estado, ¿no es cierto? La minería, por ejemplo, ¿a quién está alquilado? A capitales de Estados Unidos, ¿no es cierto? Estados Unidos una partecita nos deja, ¿no es cierto? Y todo lo demás se lo lleva, ¿ya? Ya está ya. Siguiente. Los dos últimos ingresos son ingreso por transferencias o ingreso de transferencias, ¿no es cierto? Transferencia son las donaciones que el Estado recibe. A ver, papá, el año pasado ha pasado fenómeno del niño. ¿Has visto, no? Ya está ya. Ah, ¿plata ha entrado al Perú o no? Sí. ¿Ha habido economías internacionales que nos han regalado dinero? Sí. Recursos nos han regalado plata, etcétera, ¿no es cierto? Ese también es un ingreso para el Estado, registrado en el rubro de transferencias, ¿no es cierto? Transferencias, ingreso del Estado, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, financiamiento. El financiamiento o ingreso por financiamiento son los préstamos que realiza el Estado, ¿no es cierto? El Estado se está prestando, ¿no es cierto? Generalmente, ¿de quién se presta? Hemos dicho, del Fondo Monetario Internacional, del Club de París, etcétera, ¿no es cierto? Del Banco Mundial, en un caso extremo de repente, ¿no? Muy bien, ¿ya? Ahora también, este ingreso por financiamiento, aparte que sea un préstamo del Estado, también se puede obtener por emisión de bonos del Estado. Por ejemplo, la empresa Electropuno S.A. pertenece al Estado. El Estado no quiere privatizar, puede volver privado, no quiere privatizar, pero puede vender sus bonos, no acciones, sino bonos, no acciones. Si vende sus acciones, el Estado, la empresa va a ser privatizada. Pero si vende bonos, no. Es como si, cuando vende bonos, es como si fuera un préstamo, ¿no es cierto? Es un préstamo, es sus ingresos del Estado, ¿no es cierto? ¿Por qué se llaman bonos soberanos? Porque los bonos pertenecen al Estado, ¿no es cierto? Muy bien. ¿El bono qué genera? ¿Renta fija o renta variable? Renta variable no, renta fija. Las acciones generan renta variable, ¿no es cierto? Quiere decir que si se ha prestado, para los siguientes años va a tener que pagar intereses, ¿no es cierto? Ya está, ¿ya? Por haber emitido bonos del Estado, bonos soberanos, ¿ya? Entonces, ese es el ingreso por financiamiento. Por eso he dicho, cuando hemos hecho bonos, el otorgar bonos es como si fuera un préstamo. Y todo préstamo, ¿qué genera? Interés, ¿no es cierto? Entonces, acá como está otorgando bonos, el Estado en egresos va a tener que pagar intereses, ¿ya? O sea, ahí tenemos, ¿ya? Esos son los 4 ingresos. Ahora vamos a los egresos o gastos, ¿no es cierto? Dentro de los gastos tenemos 3 gastos. Uno de los más importantes es el gasto corriente. Gastos corrientes, ¿no es cierto? Gastos corrientes. Dentro de ellos tenemos personal y obligaciones sociales. En este rubrito, acá se encuentran los pagos a los trabajadores del Estado. Acá está el pago al trabajador. Por eso, ¿no? Remuneración a todo personal que pertenece al sector público, ¿no es cierto? Acá están el pago a los profesores del Estado, médicos del Estado, congresistas, ministros, etc. Todo trabajador del Estado, acá está su pago, ¿no es cierto? Ahora, gastos previsionales son los gastos que dan a los jubilados, a ex trabajadores del Estado. A ver, en ingreso, en contribuciones pagábamos a ONP, ¿no es cierto? Cuando tú eras chibolo, estás guardando, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora que eres viejito, el Estado te lo va a devolver en forma de pensión de jubilación. ¿Dónde se registra? Gastos previsionales. Ahora mira, los jubilados también quieren aumento o no quieren aumento. Quieren aumento, ¿no es cierto? Quieren aumento, ¿no? Entonces, el Estado va a ver si le van a aumentar, no lo van a aumentar, etcétera, ¿no es cierto? Esos son los gastos previsionales. ¿Ya? Otro, compra de bienes y servicios. El Estado compra bienes, también compra servicios para la realización de alguna función en un determinado tiempo. Por ejemplo, cuando ha ocurrido el censo, ¿qué cosa ha comprado? Bienes y servicios. Ha dicho, ¿no? Todos aquellos participantes que quieren participar en el censo pueden venir, ¿no? ¿Les han pagado? Sí. ¿Cuánto les han pagado? 50 soles. Gasto del Estado. Ahora mira, ese es gasto, ¿no? Ahora también, ¿qué ha comprado?
ha comprado lápices, ha comprado papeles, ha comprado mochilas, politos, gorros seguramente. Eso es compra de bienes. Ahí está, compra de bienes y servicios, ¿no es cierto? También incluye, ¿no es cierto?, la compra de bienes de pago de viáticos, etcétera, porque se les ha dado, dice, ¿no es cierto? Muy bien, siguiente. Transferencias. Las transferencias en gasto corriente son aquellas donaciones que el Estado le da a las familias pobres. Por ejemplo, las familias que necesitaban, ahora en la helada, ¿qué necesitaban? Frazaditas, colchoncitos. ¿Necesitaban o no? Sí. ¿El Estado ha gastado o no? Sí ha gastado. ¿Dónde se registra? Transferencia del gasto corriente, ¿no es cierto? Donación a la familia pobre. ¿Esa familia pobre va a devolver al Estado? No, pues están donando, ¿no es cierto? Muy bien. Y por último, el último gasto corriente, el último rubro, reserva de contingencia. Las reservas de contingencia son gastos no previstos por el Estado, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa no prevé el Estado? El Estado no prevé fenómenos sobrenaturales. Por ejemplo, fenómeno del niño, ¿no es cierto? O la niña, o terremotos, terremotos. Oye, ¿va a haber damnificados? Va a haber. ¿Hay que gastar en esos damnificados? Sí. ¿Dónde se registra eso? Reserva de contingencia. Siempre debe haber una reserva de contingencia, ¿no es cierto? Por si acaso, dice, ¿no es cierto? Si no, ¿qué pasaría con esos damnificados? ¿No es cierto? Entonces así funciona, ¿ya? Ya está, ya. Estos gastos no son previstos, o el Estado sabe si va a haber, ¿qué tal ahorita hay terremoto? ¿El Estado sabía que hoy día va a haber terremoto? No, no sabía, ¿no es cierto? Entonces, por eso se llama de contingencia, ¿ya? Ahí están los gastos corrientes. Ahora, si tenemos gastos corrientes, también tenemos gastos de capital. Dentro del gasto de capital, dice, son los gastos que hace el Estado para aumentar la producción, ¿no es cierto? Dentro de ellos tenemos inversiones. Las inversiones están las obras públicas. En inversión hacen colegios, universidades, hospitales, ¿no es cierto?, etcétera, ¿no? Carreteras. Eso es una inversión, porque de alguna manera eso se le genera en algún momento una remuneración también al Estado, es un ingreso al Estado, ¿no es cierto? Por ejemplo, este hospital que está acá de Juliaca, ¿quién lo ha construido? El Estado. ¿Y por qué es inversión? Porque cuando tú te atiendes en ese hospital, ¿pagas o no pagas? Pagas, o sea, de alguna manera, después eso se va a tener un ingreso al Estado, ¿no es cierto? Muy bien, ¿ya? Ya está. Siguiente. Inversiones financieras. Las inversiones financieras son aquellas cuando el Estado adquiere títulos valores. Oye, ¿qué títulos valores? Acciones. Acciones o bonos. Mira, no está vendiendo, está comprando. ¿Por qué? Quiere rentabilidad, o fija o variable, ¿no es cierto? Entonces, las acciones y los bonos generan rentabilidad, te he dicho, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, eso se llama inversión financiera, ¿ya? Otros gastos de capital tenemos adquisición de inmuebles, adquisición de bienes de capital o adquisición de bienes muebles. Por ejemplo, inmuebles o muebles, por ejemplo, patrulleros, o sea, cuando el Estado compra patrulleros, ambulancias, ¿no es cierto? Ambulancias o camionetas para serenazgo, etcétera, ¿no es cierto? Esos son otros gastos de capital, ¿ya? Ya estoy ya. Siguiente, servicio de la deuda pública, ¿no es cierto? Dentro del servicio de la deuda pública dice, este es una obligación del Estado. ¿Por qué? Porque este rubro sí o sí tiene que estar, en menor proporción, pero sí tiene que estar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Nos dice la Constitución Política del Perú de 1993, dice, si es que no existe servicio de la deuda, el presupuesto, ¿qué pasa con el presupuesto? No se aprueba, ¿no es cierto? Muy bien, no se aprueba, ¿no es cierto? No se aprueba, ¿no es cierto? Entonces, por eso es una obligación, ¿no? Ya está, ya, muy bien. Según la Constitución, eso debe estar. Y tiene dos rubros, intereses o cargos de la deuda, cuando el Estado paga los intereses, o amortización de la deuda, cuando paga parte del principal del capital de la deuda, ¿no es cierto? Muy bien, ¿ya? Entonces, mi estimado viejito papá,
ahí están los gastos. Esos son todos los gastos, ¿no es cierto? Por último, tenemos el resultado de la ejecución presupuestal, ¿no es cierto? Dentro de este resultado, hijito, tenemos tres posibles resultados, ¿ya? Superávit, equilibrio y déficit, ¿no es cierto? Muy bien. Superávit, dice, es la situación cuando los ingresos son mayores a los egresos o a los gastos. Equilibrio, situación cuando el ingreso es igual al egreso o gasto. Y el déficit es la situación cuando el ingreso es menor al egreso o gasto, ¿no es cierto? Entonces así funciona, ¿no? O este superávit, déficit o equilibrio, ¿dónde se registra al final? Este se registra en la cuenta general de la República, ¿no es cierto? ¿Y quién se encarga de esa elaboración de cuenta general de la República? La Contaduría Pública de la Nación. Bueno, ahora no se llama Contaduría, ahora se llama Dirección General de Contabilidad, ¿no es cierto? Dirección General de Contabilidad, ¿ya? Ya está, entonces él se encarga de la cuenta general de la República. Si va a haber un superávit, un equilibrio o un déficit, ¿no es cierto? Si hay, digamos, un superávit, quiere decir que hay más plata, el Estado hay más ingresos, tiene más ingresos por tributos, por algo, que su gasto, que hacer obras, que hacer algún pago, etc., ¿no es cierto? Si va a haber, va a sobrar plata, y si va a sobrar plata, aumenta el Tesoro Nacional. Equilibrio es algo teórico, casi no se da, a pesar que es un principio, ¿no es cierto? El último. Y por último el déficit. El ingreso es menor al egreso, ¿no es cierto? A ver, cuando existe déficit, ¿Quién es? el Estado ¿cómo puede equilibrar ese déficit? De dos formas. O se presta o disminuye los egresos. Así es, ¿no es cierto? Pero si se presta, aumenta su ingreso, pero también aumenta su deuda. Va a deber más, ¿no es cierto? Y ahora, si disminuye el ingreso, de repente va a poder llegar a un equilibrio, lo que se quiere, ¿no es cierto? Muy bien, ¿todo eso dónde se registra? En la cuenta general de la República, ¿no es cierto? Muy bien, el pago de pensiones a ex trabajadores, es un gasto corriente, ¿no? 12. Respecto al presupuesto público y temas relacionados, marque verdadero o falso según corresponda, ¿no? La 1. La emisión de bonos soberanos se inscribe en el rubro de financiamiento. ¿Verdadero o falso? ¿Verdad? Verdadero, ¿no es cierto? Es financiamiento. Bonos soberanos, financiamiento, ¿no? 2. En el rubro de gastos corrientes se incluye el pago de servicio de la deuda externa. Verdadero. No, falso. Rubro de gastos, dice, ¿no? De deuda pública, ¿dónde se incluye? Servicio de la deuda pública, ese es el rubro, ¿no es cierto? Ese es el rubro, acá dos rubros los junto en uno, eso es falso. La 3. La adquisición de ambulancias de parte del Estado se registra en gasto corriente. Falso, ese es gasto de capital, ¿no es cierto? La 4. La cuenta general de la República es elaborada por la Contaduría Pública de la Nación, ¿verdad? ¿Verdad? Ya no es Contaduría Pública, ahora es Dirección General de Contabilidad, ¿no es cierto? Dirección General de Contabilidad, que de la misma manera sigue dependiendo del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ya? La 13 dice, señale la alternativa correcta respecto al presupuesto público peruano. Los ingresos de capital son mayores a los ingresos corrientes. ¿Verdad o falso? Falso. Los ingresos corrientes son mayores, ¿no es cierto? La B. Los gastos en el pago de deuda son menores que los gastos de capital. Verdadero. ¿No es cierto? Esa es la respuesta, ¿no es cierto? La obra es más importante que pagar la deuda, ¿no es cierto? Ya está, ¿ya? Muy bien. Ahora dice la C. ¿Se elabora para un periodo de 2 años? No, para un año, ¿no es cierto? La D. ¿La deuda externa se paga solo a través de amortización? No, también a través de intereses, también dosis, ¿no? La E. ¿La reserva de contingencia son gastos previstos? No, son gastos no previstos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la correcta? La alternativa B nomás. La 14. Es un informe que dice que presenta el Ejecutivo ante el Congreso y que verifica y mide la calidad del gasto presupuestal en relación a sus metas y objetivos propuestos. Balanza no. Cuenta general de la República. Esa partecita vas a enlazar, ¿ya? Todo eso es la cuenta general, elaborada por la Dirección Nacional de Contabilidad, Dirección General de Contabilidad, ¿no? Ya está.
Hasta ahí hemos terminado presupuesto. Ahora vamos al siguiente tema. Sector exterior.